una producción original de Invierne Corp y Ojo con eso TV. Gestión y estatus, una ventana informativa sobre extranjería e inmigración hemisférica, con la abogada diplomática Neucalis Absueta. Nuevos episodios todos los sábados por este mismo canal. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos. Amigos de Radio Victoria, Ojo con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Naibor Petit y con Red Global, en una producción de Invirne Corp, vamos a conversar como todas las semanas con Neucalis Absueta en su segmento Gestión y Estatus. Un contenido que intenta facilitar a los migrantes todas las opciones posibles para que su deambular sea seguro, sea óptimo, sea prometedor. Entonces, Neucalis, para que hoy les demos una cátedra más a los migrantes nuestros, en particular a los venezolanos que están en todas partes, porque ya son 90 países, me estaba diciendo ayer un sociólogo, donde se han hecho censos, 90 países donde hay venezolanos. Entonces, en cada circunstancia, pues los factores son distintos. El ambiente es distinto, las oportunidades son distintas, las confrontaciones son distintas, las oportunidades laborales son distintas, las académicas igual. Entonces es una gama de cosas que el migrante pues tiene que dominar por lo menos de manera básica para estar bien y para no tener riesgos mayores. Así que no sé qué tendrás hoy para ellos. Buenos días, José Antonio, gracias. Me encanta estar aquí nuevamente, siempre dando recomendaciones, tips para todos esos venezolanos y no venezolanos también, para poder integrarse, ¿no? Y hoy voy a tocar el tema de la cultura de la prevención, ¿verdad? Ujú. Es un tema que en los países en vías de desarrollo no hay una conciencia, no hay una cultura de pensar en prevenir riesgos, porque estamos cada día sometidos a riesgos, y de pensar qué pasa si, si tengo un accidente, por ejemplo, o si mi hijo va a visitar a alguien y rompe un televisor o una mesa o un cristal. Ujú. Como no tenemos, en estos países de vía de desarrollo, no existe esa cultura, he querido un poco dar un poco de como de hacer conciencia de que las cosas no hay que pensar, bueno, me persino y no pasa nada y que sea lo que Dios quiera. No, realmente no. En los países normalmente donde emigramos, que son los países desarrollados, esta cultura de la prevención, de asumir responsabilidad, haya sido con intención o no, de forma prudente o no, igual hay unas consecuencias y tenemos que aprender que esto existe y es lo que se llama la responsabilidad civil, Ujú. ¿verdad? El ejemplo más típico, hay seguros, por ejemplo. ¿Qué quiere decir responsabilidad civil? Que yo estoy obligada a reparar el daño, resarcir el daño que yo le cause por un comportamiento mío, bien sea por omisión, porque no lo hice o porque lo hice. Ujú. Tengo que reparar ese daño. Y aquí Y entra en juego, puede ser un daño a terceros o a instituciones públicas inclusive. sí, siempre es un daño a tercero, ¿no? Siempre es un daño a tercero. Ujú. Por ejemplo, existen seguros que son las figuras que se han creado para protegernos, porque ¿qué quiere decir esto de responsabilidad civil? Que aunque no hayamos querido y no hayamos tenido la intención, haya sido una imprudencia, igual tenemos vulgarmente, digamos, que pagar, que asumir esa responsabilidad. Ujú. Y pueden ser daños con un comportamiento, con una acción que tengamos o una omisión, pueden ser daños económicos, materiales, Ujú. ¿vale? Y la responsabilidad civil, digamos, está regulada en los códigos y en las legislaciones de casi todos los países del mundo. Ujú. Cuando emigramos de países donde no existe
sigamos, sí existe la responsabilidad civil, pero no estamos No educados, la no la asumimos, exacto. conocemos. No la asumimos Entonces, regularmente. no la asumimos y no prevemos, ¿no? No, mucha gente sube a un automóvil y no usa el cinturón. Ujú. ¿Y qué hace? Ay, que Dios me persino. Está muy bien la fe cristiana, pero hay que prever que puede causarme un daño a mí, pero también si conduzco de una forma temeraria, imprudente, le voy a causar a un tercero, Ujú. ¿no? Y esto es, por la experiencia mía, he tenido clientes que me han venido con problemas que casi están en la ruina porque sus familiares han causado daño a un tercero sin ninguna intención, digamos, de hacerlo, ninguna voluntad, pero aún así no es excusa. No es excusa. No es excusa para decir, no pago, no tengo dinero. No. Y justamente para crear esa tranquilidad existen los seguros. Ok. Claro que existen muchísimos seguros, muchísimos, y muchos no son obligatorios. El obligatorio por excelencia es el de la salud, ¿verdad? Ujú. La salud, que el mismo Estado se encarga de ello y en estados como Estados Unidos también, y están los seguros privados y otros tipos de seguros. Y otro seguro, por ejemplo, obligatorio es el de los vehículos. Ujú. Importantísimo. Bien sea que cubra unos gastos básicos o que cubra un riesgo mayor. Si uno conduce un vehículo sin estar asegurado, pues las consecuencias no pueden ser no solo económicas, Puedes terminar en sino, la cárcel tranquilamente. exacto, sino penales también. Entonces, una Sí. responsabilidad civil y una responsabilidad penal. Y el seguro, digamos, la estrella hoy aquí en el programa es el seguro, digamos, de responsabilidad civil cuando causamos daños a terceras personas. El ejemplo normalmente no es un seguro obligatorio que me obligan, pero debido a este concepto que está regulado en los códigos, en las leyes de los países, tengo que responder, yo tengo que resarcir el daño que yo cause. Si yo soy multimillonaria y puedo asumir el daño, por ejemplo, no hay problema. Pero ¿qué pasa con una persona que no tiene un patrimonio enorme, como por ejemplo para pagar alguien que Ni siquiera un una semana de incendio? hospitalización del afectado. Exacto, o un vehículo que de una gama O alta una que gama. cueste, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo, el caso típico de una persona que va a cruzar la calle y va mirando al celular y no se da cuenta y viene un conductor y el conductor, ¿qué hace? Para evitar un daño mayor de atropellar a esa persona, pues esquiva, digamos, se va hacia la derecha y su coche, su vehículo sufre un daño material. Pero él quizás se golpea la cabeza, la frente, tiene ¿cómo se Fractura dice? X o cualquier cosa Una así. fractura y eso va a generar, ¿qué consecuencias tengo yo con eso? Ujú. Que no es que voy a disculparme y decir, ay, lo siento, no me di cuenta. No. O sea, has causado un daño, tienes que responder por ese daño. Y es Ujú. por eso que Y hasta que tú esta no lo, hasta que tú no saneas la cobertura de ese daño, tú eres una persona que está señalada por la justicia correspondiente del país donde está, sí, es por no que haber sí, cumplido, ¿no? sí, siempre tienes una responsabilidad y te van a perseguir Y te, para te que genera un cumplas con la antecedente, te obligación. genera un antecedente negativo. Sí, sobre todo, bueno, si es una responsabilidad civil, pues digamos, se puede cumplir, pero también puede ser una responsabilidad penal. Entonces, Ujú. en este caso que acabo de poner como para ilustrar un poco de que tomen conciencia que si causamos de cómo un poco comportarnos y no llevar esa mentalidad que traemos, ¿verdad? Impetuosa, o sea, yo soy porque soy y estoy por encima de los Y demás. Eso no se que, puede que- hacer. que iba con la bicicleta y digamos, y pasé, ¿verdad? Y resulta que no me importó y una señora se cayó, Ujú. o un niño, ¿no? Entonces,
aunque no haya sido mi intención, bueno, fue una imprudencia, ¿no? Porque me voy por una zona peatonal donde no voy a ir en bicicleta. Mm, Entonces, saber que todos estos actos tienen consecuencias y que pueden ser perseguidos por la ley ujú, y pueden causar la ruina de mucha gente, ¿no? Que ujú, tienen, digamos, como decimos en Venezuela, empeñar todo para poder asumir esos gastos. ujú, Y aquí es donde se recomienda mucho como indispensable contratar un seguro de responsabilidad civil, que es un seguro privado, ¿no? Para las personas. ujú, Por ejemplo, típico de los niños que van de visita y rompen un cristal en una casa. ujú. Ahí Aquí, no vale una excusa, ahí te cobran todo. sí, realmente lo siento el niño, pero igual el daño está hecho y la persona quiere que le repares el daño. Ujú, Entonces, al tener un seguro, digamos, estamos más tranquilos porque el seguro se hará cargo, ¿verdad?, de resarcir ese daño que ha causado mi hijo. ujú. Y existen seguros, bueno, dependiendo de la cobertura, digamos, de muchos grandes Escala, de gran escala, cantidades, sí. sí, o pocas cantidades. Y bueno, se usa mucho en Europa, se usa mucho y en los Estados Unidos también contratar un seguro de este tipo. Yo, por ejemplo, tengo uno, porque yo tenía a mis hijos pequeños y bueno, una vez sí rompió, ¿no?, un cristal, pues mi seguro cubrió eso. Ujú, Quizás yo no podía desembolsar, imagínate, 5.000 euros, exacto. ¿verdad? Y por eso es que luego la gente dice, bueno, eh, ¿para qué voy a contratar este tipo de seguro? ¿No? No es que esté aquí haciendo publicidad ni queriendo vender seguros, sino la importancia de tomar conciencia que si yo me voy a un país donde existe esta cultura de la responsabilidad civil, ¿verdad? Y que se cumple realmente, que aprender qué podría pasar y pensar en el riesgo, porque también tenemos que esta cultura de la prevención, em, está influida por factores sociales y culturales. Ujú, Por ejemplo, la religión, ¿no? El ejemplo típico, no, no me pongo el cinturón porque Dios me acompaña. Esto típico, lo he escuchado muchísimo en Venezuela. Y sí, digo, bueno, o no uso el cinturón porque un amigo mío no salió, por ejemplo, porque tenía el cinturón. Pero no podemos pensar así porque uno murió, ¿verdad? Porque tenía el cinturón puesto, pero 900 se se salvaron por... salvaron, exactamente, sí. Entonces, es cambiar un poco esta interpretación de lo que son los riesgos. Y estar conscientes que nuestros hijos pueden causar daño a un tercero en una fiesta, en un cumpleaños, que vamos con la bicicleta. Suceden a cada rato accidentes. Aquí se va mucho en bicicleta. Ujú, O niños que se van detrás de un balón, por ejemplo. Suceden casos o rompieron un cristal o un bombillo. Todo esto la gente lo reclama porque dice, bueno, no me valen las disculpas, ¿no? no, es que la gente, el problema es que en nuestros países la gente asume que una palmadita en el hombro, oye, vale, disculpa, perdona, basta, ¿no? Exacto, Pudiera ser que sí, pero como dices tú, son otros factores culturales y otra forma de ser. Pero allá exacto. no, allá la gente defiende su patrimonio a costa de lo que sea y lo que adquirió con dinero, si alguien se lo daña, se lo tienen que reponer y punto. Exactamente, sí, sí, esto realmente em, hay que tomar conciencia, ¿no? Y saber, yo causo un daño a un tercero o a sus bienes materiales, a su casa o a la persona, yo tengo una responsabilidad que tengo que cumplir porque Te lo la impone, ley me sí. lo exige, ¿no? Me lo impone. Y si no la cumplo por lo que sea, pues ya verá la parte afectada cómo hace para utilizar esas armas jurídicas de Ujú. las que disponemos para pedirle a esa persona que me causó un daño a mí, Que me que me lo indemnice, repare, exacto, sí. que me lo repare. Entonces, esto realmente es importante
contar con un tipo de este seguro. También hay seguros del hogar, también hay seguros de viaje, también hay seguros para los perros, pero este seguro específicamente para mí es muy importante y por eso quería expresarlo para que tomen conciencia más que todo de la responsabilidad que tenemos, Claro. de la responsabilidad porque sabemos que países con poca cultura de lo que es la responsabilidad civil y de reparar el daño que ocasiona un tercero, es poca. O sea, no digo que no exista, claro que sí, pero no es algo que está tan arraigado, No, ¿verdad? Tampoco. no hicimos hábito cumplir con ellos, nunca. Y Sí. además también existen factores, como lo acabo de decir, culturales, sociales y económicos, porque el coste de los seguros a veces la gente no se lo puede permitir, Ujú. ¿verdad? Pero, o dicen, no, es muy caro, pero no piensan, a ver, si yo pago, por ejemplo, 50 euros al año por un seguro de este tipo de responsabilidad civil contra terceros, pero si no pago y causo un daño a un tercero o mi hijo, y el daño me sale por 2.000, por 3.000, lo que acabas de 100 decir, veces eso que pagas, exactamente. por ejemplo, causó un daño y la persona tiene que estar en el hospital 2 semanas. ¿Cuánto nos va a costar 2 semanas en un hospital? Exactamente. Entonces, esta es, digamos, la lógica es prevenir un riesgo al que realmente estoy expuesto, Y es día a ¿verdad? día, cada minuto que andas en la calle, tú no sabes qué te puede ocurrir. Exacto, día a día. Entonces, este seguro, a pesar que, vuelvo a decir, por ejemplo, en Alemania no es obligatorio, pero realmente es indispensable porque aquí eh, reparar un cristal cuesta muchísimo dinero. Ujú. ¿Cómo lo voy a reparar? Entonces, yo prefiero pagar 50 euros al año y dormir tranquila que si yo rompo el cristal o mi hijo, o igual, si alguien viene a mi casa y me rompe un cristal, yo puedo, si esa persona tiene, igual me tiene que pagar con seguro o sin seguro, pero si tiene un seguro, la carga económica es mucho más llevadera que si sale todo Exactamente. de mi bolsillo, porque yo hay gente que tiene que pedir hasta un préstamo, José Antonio, para Sí, poder asistir. para pagar un daño causado, sí. Y esa es la mentalidad, no pensar, no, el seguro me cuesta 100 euros al año, $100, pero que, claro, puede ser esto con los seguros que sucedan cosas o que no, pero yo, por ejemplo, prefiero prevenir y no estamos 100% seguros que nunca nos va a pasar nada. Tú sabes que hay un dicho nuestro que lo usaban muchos nuestros abuelos, ¿no? Y nuestros papás. Eh, prevenir para no lamentar. Tienes que Es- prevenir para no lamentar, porque si tú no prevés que si causas un daño te lo van a cobrar, entonces cuando lo causas te vas a lamentar de tener que desembolsar lo indecible para cubrir el daño que causaste. Pero si tienes el seguro, Exacto. que es la previsión que te ofrece la sociedad donde está, esa previsión pues tómala, asegúrate y cubre cualquier riesgo, bien sea porque lo causó usted tú o porque lo causó uno de los tuyos o porque te viste envuelto en una circunstancia donde hay que dilucidar quién tuvo la responsabilidad y si al final la tienes tú, pues vas a salir Ujú. súper perjudicado si no tienes el Sí, seguro. Entonces, y yo creo que eso es clarísimo y muy importante que lo hayas tocado hoy en Eucalis porque yo siento que la gente nuestra anda por el mundo de forma arbitraria, impetuosa, desenfadada, no le importa nada. Y yo creo que es un gravísimo error creer que el mundo afuera funciona como funcionaba adentro, ¿no? sí, claro, no todos, José Antonio, hay venezolanos, gente muy consciente, gente muy preparada, que muy respetuosa, que se integra, que hace todo, que es mucho luchadora y trabajadora. Pero bueno, también hay otros, no, porque nunca podemos generalizar, pero también hay otras personas, como acabas de describirlos, que, que pretenden seguir teniendo el mismo comportamiento arbitrario Sí.
No, y que ¿verdad? quieren que la sociedad donde van se amolde a ellos y no ellos a la sociedad donde llegan. Exacto, exacto. Entonces, sí, y esto es realmente em, inaceptable porque no podemos pretender llegar y que nuestras costumbres, o por ejemplo, gente que no está acostumbrada a que se aplique la ley con todo el peso como debe ser, ¿verdad? No está acostumbrada porque viene de un país donde lamentablemente en muchas ocasiones esto no sucede Sí, y hay mucha impunidad. exacto. No vamos a salirnos con la nuestra, ¿no? En donde quiera que vayamos, ¿no? Sí. Entonces, por eso también muchos venezolanos han vuelto, porque simplemente no pueden. O sea, No acoplan exacto, dentro de lo que es la norma. exacto, Sí. exacto. Y no solo venezolanos, también Sí, colombianos, también también, exacto. que Sí. vuelven, que regresan por muchas razones, por el clima, porque no se adaptan, porque les parece una estructura muy complicada, porque hay mucho que aprender, Hay José mucho que Antonio. aprender, hay mucho que Cuando aprender. emigramos, tenemos que aprender hasta cómo se conduce, cómo funciona el sistema judicial, el sistema sanitario. Por ejemplo, este tema que acabo de tocar, ¿qué hago si causo daño a un tercero o mi hijo? No basta la palmadita, no, mira, Exactamente, sí. vas a tener una demanda, pero Sí. segura. Ahora que te quería preguntar, ¿ese tipo de circunstancias se resuelven en distintas instancias, a nivel policial, a nivel de municipio o a nivel Ujú. de tribunales permanentemente? O hay varias escalas de solución del conflicto? Pero también dependiendo un poco de los hechos, pero De lo gravoso que sea el hecho, ¿no? exacto, sí, de la persona, ¿no? Hay personas que simplemente saben, he causado un daño, por ejemplo, aquí colisionan dos vehículos. Ujú. ¿Y qué pasa? Se detienen, mueven los vehículos, se Ok. hacen a un lado para no obstaculizar la vía, Y debaten el ¿verdad? punto hasta ponerse de acuerdo. Si no hay acuerdo, hay que ir a otra instancia. Exacto, entonces se intercambian los datos yo tengo mi seguro se llama X, mi seguro se llama B. Ah, ok. Intercambian los datos y ya pues solucionan el Allí problema. mismo, sin ningún tipo de problema. Ok. Sí, o ya después con cartas, o sea, se tiene por supuesto que llamar al seguro y decir, mira, he tenido un siniestro Ok. y ha pasado esto, y comunicarlo y así se soluciona. Exacto. No es que voy a decir me voy porque el que choca por detrás es choque perdido. Esto no funciona aquí. Ok. ¿Saben? Así, ya lo hago, por ejemplo, si hay, por ejemplo, se atropelló a una persona, ya incluye una ambulancia, ¿verdad? Ujú. Y viene la responsabilidad, ¿no? Así que viene la responsabilidad. Y muchos casos, por supuesto, llegan a tribunales. Exacto. Llegan a Sí. tribunales porque simplemente hay que determinar quién ha sido el responsable, quién ha sido el culpable, ¿no? Ya, De exacto. esto. Exacto. Para Sí. luego decir, pues usted indemniza, no indemniza, ¿vale? E Pero, indemniza tanto o no indemniza tanto, o sea, todo eso, ¿no? exacto, y si hay, O paga de una vez o paga de esta forma, o sea, hay que fijar una cantidad de... exacto, Claro. exacto, pero sí que existe y van a tribunales, por supuesto que sí, Bueno, y las aseguradoras, digamos, asumen dependiendo, ¿no? Del importe que yo pague y de lo claro. que asegure, pero existen y se va a tribunales pues a reclamar en el caso de que no haya un acuerdo entre las partes, que se reconozca o que yo no estoy de acuerdo. No, mira, em, eh, me has dejado, por ejemplo, 5 meses, ya no puedo ir a trabajar, ¿no? Me estás causando a mí y soy, por ejemplo, independiente, me estás causando un problema serio que por tu acción yo no puedo ir a trabajar. Entonces, Exacto. esto Entonces hay que me lo tienen. indemnizarlo, claro. Sí, señor. Exacto, y si el otro no está de acuerdo, pues entonces sí, se va por la vía judicial, que para eso están los tribunales, para resolver los casos cuando las personas no se entienden. Claro. Bueno, yo Sí, creo que sí, hemos tocado hoy un tema que es bastante importante y bien extenso además, ¿no? Porque tiene sí, muchas variantes, pero es exacto. importante que lo hayamos tocado porque yo siento pues que son las cosas que el migrante tiene que conocer
sea, y de alguna manera comprometerse en ella y aprender que así es la vida, que no es al garete, ¿no? O sea, yo porque me da la No, gana, porque yo quiero, porque a mí no. yo lo resolvía de esta forma, aquí lo voy a resolver igual, no. Exacto, Las instancias y las formas son otras. Bueno, yo te agradezco exactamente. mucho el tiempo de hoy porque me parece que es un tema que viene al caso. Aquí en México se está Sí, viendo mucho, por ejemplo, o sea, los migrantes quieren hacer lo que les da la gana, quieren retar a ujú, la autoridad, quieren manotear a un funcionario público. O sea, hay de sí, todo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Y sí, por sí, cierto, yo sí. estaba hablando esta mañana con el doctor Rodrigo Ordaz de Ojo con la Salud, Ujú. donde también nos referíamos a eso, que tú tienes que tener claro que a dónde vas, o sea, tú puedes convertirte de repente en la noche a la mañana en un agente transmisor de enfermedades. Entonces tú tienes que hacerte un examen, someterte a las pruebas, determinar que estás bien de salud para empezar a tener acceso a las instancias que te corresponden al país donde llegaste. Porque enfermo no puedes pretender que te acepten las condiciones que tú quieras imponer. Si quieres trabajar, tienes que estar bien de salud. Si no quieres contaminar a los demás, tienes que demostrar que tienes un certificado de salud expedido por la autoridad respectiva. O sea, todo ello va conjugando una serie de normas del día a día que el migrante tiene que aprenderlas, pues. Sí, es realmente, no es solo como lo he sostenido siempre, he afirmado desde que comenzó el programa. Migrar es un derecho, ¿verdad? Pero es un proceso social y global Y y realmente acarrea obligaciones y compromisos. sí, y no es solo decir irme, ¿no? Y ya está, porque se fue el vecino, porque se fue fulano, Mm. no. Yo tengo que prepararme, aconsejo yo, antes, ¿verdad? Exacto. Después y durante, Y porque yo tengo durante. que, para integrarnos, porque no toda la vida vamos a ser inmigrantes, o sea, hay que, si queremos, ¿no? Por supuesto, y acomodarnos en la sociedad, pues vamos a integrarnos, vamos a tolerar ciertos aspectos, vamos a respetar, vamos a aportar, igual que la sociedad que nos recibe nos aporta a nosotros, para ir creciendo y tener esa vida mejor, que es el objetivo de los migrantes económicos, ¿verdad? Hacer de la migración un aprendizaje permanente, más nada, así de sencillo, Exacto, y del día a día. positivo, porque Y realmente positivo, la migración es muy positiva. En muchos sentidos la migración es realmente muy positiva para ambas sociedades, ¿no? Tanto no, se la te que pueden recibe. abrir oportunidades inmensas si guardas las formas, ¿no? Así de Sí, sencillo. Bueno, Neucali, de todos modos, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que cubrimos buena parte, pues, de estos sí, factores. era condensado todo y justo un poco para dejar claro esta conciencia de prevenir y de la responsabilidad. Exactamente. Bueno, nos veremos entonces el próximo, ¿cuándo? Eh, Dentro de 2 semanas, ¿no? Dentro de 2 semanas, cada 15 días ahora. En otro programa de, El sí, 9 de, exacto, de el 9 gestión, de octubre. ok, con Neucalia Absueta Perfecto. en su programa Gestión y Estatus, dedicado pues justamente a los migrantes, porque aquí les damos en cada oportunidad orientaciones, consejos, recomendaciones, indicaciones apropiadas para que donde quiera que usted vaya como migrante, se guarde la forma y tenga una conducta apropiada y se dedique a aprender más que a perder oportunidades, a ganarlas. Gracias, don Exacto. Cali. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.